A menudo, miramos al pasado para entendernos a nosotros mismos. Esta noche, dirigimos nuestra atención al año 1836 y a la solemne historia de Helen Jewett. Es un caso que nos recuerda que detrás de los registros históricos hay personas reales, cuyas vidas fueron cambiadas de forma irrevocable por los acontecimientos que ocurrieron. Esta es su historia, lo mejor que se puede contar. En la floreciente metrópolis de la ciudad de Nueva York existía un mundo de marcados contrastes. Mientras el comercio y la alta sociedad prosperaban a la luz, un mundo vibrante, a menudo peligroso, prosperaba en las sombras. Fue en este mundo que una joven conocida como Helen Jewett se había labrado una vida de precario glamour. Nacida como Dorcas Doyen en Temple, Maine, su vida temprana estuvo marcada por la inteligencia y la promesa. Huérfana a una edad temprana, fue cogida por un juez local y recibió una buena educación. Sin embargo, por razones que se perdieron en la historia, Dorcas dejó atrás esta vida y finalmente se dirigió a Nueva York. Ahí, se reinventó a sí misma como Helen Jewett, convirtiéndose en una de las cortesanas más solicitadas y cultas de la ciudad, residiendo en un burdel de lujo en Thomas Street dirigido por una mujer llamada Rosina Townsend. Sus clientes eran la élite de la ciudad, comerciantes, abogados y oficinistas que se sentían atraídos por su belleza, su ingenio y el aire de refinada tragedia que ella cultivaba. Entre los muchos admiradores de Helen, se encontraba un joven llamado Richard P. Robinson. Con solo 19 años, Robinson era un oficinista de una respetable familia de Connecticut que trabajaba en una destacada firma mercantil en Maiden Lane. Era apuesto, bien vestido y se movía con un aire de confianza que desmentía su juventud. Él y Helen comenzaron un apasionado e intenso romance. Intercambiaron cartas, llenas de declaraciones y promesas románticas. Helen, al parecer, estaba profundamente enamorada, quizás viendo en Robinson una oportunidad de escapar de su vida. Robinson, por su parte, se presentó como un pretendiente devoto, usando el seudónimo Frank Rivers. Era un visitante frecuente del burdel en 41 Thomas Street y su relación era bien conocida entre las otras mujeres que vivían y trabajaban allí. Sin embargo, debajo de la superficie de su romance, según los informes, las tensiones estaban creciendo. Los relatos sugerían que Robinson se estaba volviendo posesivo y celoso, y había rumores de que Helen había descubierto que él estaba comprometido para casarse con una joven de su propia clase social, una traición que ella no podía tolerar. La relación, que una vez fue una fuente de pasión, se estaba agriando y convirtiéndose en algo mucho más volátil. En la noche del sábado 9 de abril de 1836, Richard Robinson se dirigió a Thomas Street. Se le vio llegar al establecimiento de Rosina Townsend aproximadamente a las 9 de la noche. Los testigos, incluidas otras mujeres en la casa, lo vieron entrar en la habitación de Helen. Llevaba una pequeña hacha o hachuela que explicó que era parte de un plan para gastarle una broma a un rival. La pareja pasó la noche junta. Una de las otras residentes testificó más tarde haberlos oído hablar y beber champán. Parecían, al menos por un tiempo, estar en términos amistosos. A medida que pasaban las horas, la casa se aquietó. Los otros clientes se marcharon y los residentes se retiraron a sus habitaciones. La última vez que alguien informó haber visto a Helen Jewett viva fue cuando estaba con Richard Robinson en su elegante dormitorio del segundo piso. Lo que ocurrió en los momentos finales y privados de esa noche, dentro de los confines de esa habitación, sigue siendo una cuestión de conjetura. Un testimonio silencioso de una historia que pronto irrumpiría violentamente en la conciencia pública. La ciudad dormía, sin ser consciente del sombrío acontecimiento que se desarrollaba en su corazón. En las horas previas al amanecer del domingo 10 de abril, un vigilante en su ronda notó el olor a humo que emanaba del burdel en 41 Thomas Street. Pensando que era un simple incendio,
Él y otros vigilantes forzaron su entrada al edificio. Siguieron el humo escaleras arriba hasta la habitación de Helen. La puerta estaba cerrada con llave. Cuando la derribaron, una escena horrible los recibió. La habitación estaba llena de humo y la fuente era un fuego deliberadamente encendido en la cama. Yacía entre las sábanas humeantes el cuerpo de Helen Jewett. Su cráneo había sido aplastado por 3 poderosos golpes de un instrumento afilado, dados con tanta fuerza que casi le habían partido la cabeza en 2. El asesino había intentado luego destruir la evidencia y quizá toda la casa al prender fuego a la cama. La rápida llegada de los vigilantes había evitado que el fuego consumiera por completo el cuerpo y la escena del crimen. A medida que el shock inicial disminuía, los investigadores examinaron la habitación. Era una escena de violencia brutal ambientada en un telón de fondo de opulencia. Los costosos vestidos de Helen colgaban cerca, y su colección de libros yacía en un estante, un testimonio de la vida que había llevado y la forma violenta en que se había extinguido. 2. La investigación comenzó de inmediato, y la sospecha recayó rápidamente sobre un hombre. Richard P. Robinson fue la última persona que se sabe que vio a Helen con vida. Rosina Townsend y las otras mujeres de la casa lo identificaron sin dudarlo. Le contaron a las autoridades sobre su visita, su extraña explicación para el hacha y su relación con la fallecida. Se emitió un boletín para su arresto. A primera hora de la mañana de ese domingo, los oficiales encontraron a Robinson en su pensión. Según los informes, estaba tranquilo cuando llegaron, aunque parecía pálido y agitado. Una búsqueda en el área detrás del burdel descubrió una capa. Los testigos la identificaron como la que Robinson había estado usando la noche anterior. Era una prenda distintiva, y su descubrimiento parecía ser una pieza clave de evidencia física que lo vinculaba directamente con la escena. También se encontró un hacha, que se creía que era el arma homicida, aunque su conexión directa con Robinson era menos segura. Fue arrestado y acusado del asesinato de Helen Jewett. Las autoridades de la ciudad creían que tenían a su hombre y que el caso sería una cuestión sencilla de asegurar una condena. El asesinato de Helen Jewett no fue solo un crimen, fue una sensación y coincidió con el ascenso de una nueva y poderosa fuerza en la sociedad estadounidense, la prensa de 1 centavo. Periódicos como el New York Herald de James Gordon Bennett Sr. y The Sun de Benjamin Day se apoderaron de la historia con un fervor sin precedentes. Costando solo 1 centavo, estos periódicos eran accesibles para las masas y alimentaban el apetito insaciable del público por el escándalo, el sexo y la violencia. El propio James Gordon Bennett dio un paso revolucionario y controvertido. Fue al burdel y vio personalmente el cuerpo de Helen Jewett mientras yacía en su ataúd, escribiendo un relato detallado, gráfico y muy comprensivo de la víctima y la escena del crimen. Sus reportajes y los de sus competidores transformaron el caso en un espectáculo nacional. Los periódicos publicaron cada rumor, cada pieza de evidencia y cada detalle lascivo que podían descubrir. Imprimieron extractos de las apasionadas cartas intercambiadas entre Helen y Robinson y pintaron vívidos retratos de los protagonistas clave. El público estaba cautivado y estalló un frenesí mediático como nunca antes se había visto en los Estados Unidos, asegurando que para cuando el juicio comenzó, casi todos en Nueva York, y de hecho en el país, tenían una opinión sobre la culpabilidad o inocencia de Richard P. Robinson. El 2 de junio de 1836 comenzó el juicio de Richard P. Robinson. El juzgado estaba abarrotado por miles de espectadores, todos desesperados por presenciar el proceso. Adentro, la sala del tribunal estaba repleta de los ciudadanos más prominentes de la ciudad. La fiscalía, dirigida por el fiscal de distrito Ogden Hoffman, sintió que tenía un caso sólido. Su estrategia era presentar una línea de tiempo clara de los eventos, estableciendo que Robinson estaba con Helen en el momento del asesinato. Su testigo estrella fue Rosina Townsend, la madama del burdel. Ella y otras residentes testificaron sobre la presencia de Robinson, su posesión de una hacha y el hecho de que ella fue la última persona vista con la víctima.
La fiscalía presentó la capa encontrada cerca de la escena del crimen, que argumentaron que pertenecía a Robinson. Tenían la intención de retratar a Robinson como un joven deshonesto que, temiendo que su romance con una prostituta arruinara su reputación y su inminente matrimonio, silenció a Helen de la manera más brutal imaginable. La evidencia parecía abrumadora, una cadena de circunstancias que apuntaba a un solo posible culpable. La defensa, dirigida por el brillante y formidable Ogden Hoffman, tenía una estrategia diferente. Sabiendo que no podían impugnar la presencia de Robinson en el burdel, optó por en cambio atacar la credibilidad de los testigos de la fiscalía. Su principal objetivo fue Rosina Townsend. En el estrado, Hoffman la sometió a ella y a las otras prostitutas a un agotador contrainterrogatorio. Las retrató no como testigos legítimos, sino como mujeres inmorales y poco fiables, cuyo testimonio estaba inherentemente contaminado por su profesión. Sugirió que estaban conspirando contra Robinson por sus propias razones desconocidas. La defensa argumentó que las mujeres del burdel eran narradoras poco fiables, sus relatos llenos de inconsistencias. Crearon dudas alrededor de cada pieza de evidencia. ¿La capa era definitivamente de Robinson? ¿El hacha era el arma homicida real? Pintaron un retrato de su cliente como un joven respetable de buen carácter, una víctima en sí mismo, que había sido atrapado en un mundo de vicio y ahora estaba siendo incriminado por un crimen que no cometió. En una sala de tribunal dominada por hombres de propiedad y posición, este ataque al carácter de los testigos de Thomas Street demostró ser una táctica muy efectiva. El juicio duró 5 días, cautivando a la ciudad. Después de los argumentos finales, el jurado, compuesto en su totalidad por propietarios varones, se retiró a deliberar. El público, enloquecido por la prensa, esperaba con el aliento contenido. Asombrosamente, el jurado regresó después de solo 15 minutos. El presidente del jurado emitió el veredicto: no culpable. Una ola de shock e indignación se extendió por muchas partes de la ciudad, mientras que los partidarios de Robinson celebraban. La absolución fue vista ampliamente como un error judicial, un veredicto basado no en la evidencia, sino en los prejuicios. El jurado, al parecer, se había negado a condenar a un joven de una familia respetable basándose en el testimonio de prostitutas. Optaron por creer la palabra de un hombre de su propia clase por encima de las declaraciones juradas de mujeres del submundo de la ciudad. La estrategia de la defensa de la difamación había funcionado a la perfección. Richard P. Robinson, el hombre que casi con certeza fue la última persona en ver a Helen Jewett viva, salió de la sala del tribunal como un hombre libre. Tras el juicio, la opinión pública permaneció muy dividida. Muchos estaban convencidos de que se le había permitido a un asesino quedar libre. Un sentimiento que se hizo eco ruidosamente en varios periódicos. Richard P. Robinson rápidamente se fue de Nueva York. Finalmente se mudó a Texas, cambió su nombre y vivió el resto de su vida en la oscuridad, falleciendo en 1855. El asesinato de Helen Jewett nunca se resolvió oficialmente. Nunca se consideró seriamente a ningún otro sospechoso, y el caso ha permanecido como un escalofriante misterio histórico. Sin embargo, su verdadero legado radica en su profundo impacto en la cultura estadounidense. Estableció la plantilla para la cobertura mediática de crímenes sensacionalistas, demostrando el inmenso poder de la prensa para dar forma a la percepción pública e influir en el proceso legal. El caso dejó a descubierto los profundos prejuicios de clase y género del sistema de justicia del siglo XIX. Un sistema en el que el carácter de un testigo podía ser considerado más importante que los hechos que presentaba. La historia de Helen Jewett se convirtió en una historia con moraleja, un hito sombrío en la historia del periodismo y el derecho estadounidense. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Reflexionar sobre estos eventos pasados es una forma de recordar a los individuos involucrados y el impacto que sus historias tuvieron en sus comunidades. Si tiene alguna opinión sobre el caso de hoy, lo invitamos a compartirla respetuosamente en los comentarios a continuación. Esperamos que se una a nosotros nuevamente para nuestro próximo caso de crimen real.